Hoy vamos a hablar de dos tipos de préstamos que muchos compradores consideran, FHA y veteranos. Siempre y cuando FHA lo cualifique y le dé esa aprobación. Pero eso es un beneficio súper ventajoso para los que están comprando. El veterano tiene beneficio solamente por eso, se te financian el 100%, solamente paga gastos de cierre. Tienen esa gran ventaja y muchas personas de esto no se habla. Bienvenidos a otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Hoy vamos a hablar de dos tipos de préstamos que muchos compradores consideran, FHA y veterano. Hay muchos mitos alrededor de ellos, pero con la orientación correcta pueden ser una gran ventaja para compradores que califican. Para eso me acompañan dos expertos de confianza, Luis Alsina, banquero hipotecario en FEMMI Mortgage, y la licenciada Vanessa Alsina, del bufete Jiménez Seda y Alsina, quien además tiene amplia experiencia en procesos de cierre. Junto a Pedro González y esta servidora, Mariela Rojo, te explicaremos de una forma clara y simple todo lo que necesitas saber sobre estos préstamos. Saludos Luis, ¿cómo estás? Saludos Mariela, un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? En este podcast y llevando, ¿verdad?, esta información tan importante a todos los clientes que están empezando, ¿verdad?, un proceso de comprar una propiedad. El placer es nuestro. Saludos Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos bien, Mariela, saludos sí. Pedro. Un placer. Gracias por la invitación. Sí, Un bienvenido. placer que estén aquí. Nos están engalanando con mucho conocimiento a la familia Alsina. Eso es Vamos a así, eso es así. El asunto, el enfoque de este podcast es darle una información a esas personas que nos ven y escuchan para que tengan una idea clara de qué es lo que ofrece cada cosa. Y entonces hoy vamos a hablar de FHA y de veteranos porque, por ejemplo, en el caso de los veteranos es un gran beneficio, pero no todos los veteranos tienen el conocimiento de cómo hacer, qué hacer primero, qué hacer después. Claro, sí. Y es importante no solamente saber que tienen el beneficio, sino saberlo utilizar, saber lo que tienen que hacer. Vamos a empezar primero a hablar de FHA. ¿Qué nos puedes decir de los préstamos FHA, Luis? Pues mira, Pedro, el préstamo FHA es un préstamo garantizado por el Departamento de Vivienda Federal. Es el préstamo hipotecario que más se otorga en Puerto Rico, ¿verdad? La mayoría de los clientes cuando están comprando su primera propiedad, su residencia principal, utilizan este financiamiento para poder comprarla. Es un préstamo en comparación con los demás financiamientos que la mayoría de los clientes cualifican porque es mucho más flexible para una aprobación. Donde la inversión que tendría que hacer ese cliente también es mínima, ¿verdad? Puede comprar con tan solo el 3.5% de pronto, ¿okay? Y el banco pues le va a financiar el resto. Y tiene mucha flexibilidad en cuanto a una aprobación. En términos cuando el banco cualifica a ese cliente y ver esos parámetros de deuda versus ingresos, pues tiene una flexibilidad que los otros tipos de financiamiento no las tienen. Y por eso es el préstamo, ¿verdad?, con más uso, con préstamo que más se otorga aquí en la banca hipotecaria en Puerto Rico. Sí, no, y la otra cosa bien importante es que también los límites por municipio han aumentado a unas cantidades sobre el $500,000, que es Sí. muy conveniente ahora mismo para el mercado. Claro, sí, me acuerdo que antes FHA tenía esos máximos por municipios bien limitados y muchas veces se convertía ¿verdad?, en unas restricciones o se limitaban a dar financiamiento de FHA porque pues ya las propiedades se excedían de esos máximos y entonces no cualificaban. Pero en la actualidad yo diría que la mayoría de las propiedades en Puerto Rico cualifican para un financiamiento de FHA, así que es bien conveniente en estos tiempos, si tú vas a comprar tu primera propiedad, ¿verdad?, tu residencia principal, utilices estos beneficios porque también, ¿verdad?, da unas garantías en términos de la flexibilidad que ya les mencioné, pero también, ¿verdad?, en caso de que el cliente tenga algún problema durante la vida, ¿verdad?, en el pago de esa hipoteca, durante la vida de su préstamo, pues FHA le permite al banco hacer unos arreglos, unas modificaciones de pago, de acuerdo, ¿verdad?, si hay una causa de pérdida de ingresos, de trabajo o demás,
pues te permite hacer unos arreglos de pago a diferencia de los demás tipos de financiamiento. Desde el punto de vista legal, no hay ninguna diferencia entre un préstamo FHA, un préstamo convencional, un préstamo de veterano. No, del punto de vista de la compraventa, que es la escritura que te da el título, pues no hay ninguna diferencia, ¿verdad? La única que el préstamo FHA es exclusivamente para la compra de tu residencia principal, igual que el préstamo de veterano. Pues a esas escrituras se le incluye la protección del hogar seguro, que es exclusivamente para la residencia principal, así que va de la mano con ese préstamo FHA. La protección del hogar seguro es una ley especial que hay en Puerto Rico, ¿okay? Que si alguien le demanda en cobro de dinero y gana esa demanda en tu cuenta, tú como dueño, no te puede embargar esa propiedad para cobrar. Así que eso es un beneficio que va atado a ese tipo de compra que es exclusivamente para la residencia principal. Y entonces pues eso es una protección, ¿verdad? Porque no sabemos si tenemos alguna deuda, algún accidente, alguien que nos pueda demandar, pues entonces tenemos esa protección. Así que eso va a ir ya un poco atado a ese préstamo FHA y veterano de residencia principal. Pero en caso de incumplimiento de la obligación del préstamo, sí, en un proceso de ejecución podrían... En el proceso de ejecución, ¿verdad? Tenemos la ventaja que el préstamo FHA, primero que te permite la mediación, también es una ley especial que es exclusiva para la residencia principal, que es que antes que el banco te demande en caso de que, ¿verdad?, tengamos situaciones de pérdida de empleo, situaciones de salud que a veces, ¿verdad?, nos tocan nuestras finanzas, uno de los dos cónyuges pierde el trabajo, ¿verdad? Diferentes situaciones que tenemos en la vida, pues te permite primero comenzar una mediación con el banco, que es que le obliga al banco a ofrecerte alternativas para no perder tu residencia principal, porque el gobierno, el Estado tiene un interés apremiante en que las personas tengan su hogar. Así que en ese sentido nos protege a nosotros como deudores y como ciudadanos ante el banco, ¿verdad? Que siempre lo vemos como el que tiene dinero, ¿verdad? El fuerte ante nosotros los más que tenemos nuestro dinero contado. Así que eso es un beneficio. También, ¿verdad? Años atrás, cuando estaban las situaciones difíciles, veíamos en los bancos que ofrecían, tenían su departamento de loss mitigation, ¿verdad? Y el préstamo FHA y el veterano eran las mejores ofertas que podría ofrecer el banco, porque esas ofertas vienen con fondos del gobierno federal, no son con los fondos del banco como tal. Y al estar regulado, pues te permite un interés más bajo, te permite esos atrasos pasarlos para el final del préstamo sin intereses. El veterano, si está activo en la guerra, pues le permite no tener que hacer los pagos. Así que esos préstamos, no solamente para comprar tiene un beneficio, sino a lo largo de la vida del préstamo, ¿verdad?, en diferentes situaciones que tengamos, también es beneficioso. Una última cosa, ¿verdad?, antes de que vayamos para el próximo tema, también el préstamo FHA es asumible. Eso lo veíamos mucho antes, los préstamos, el assumption o el préstamo asumible, y es el único préstamo, el FHA, el veterano también, pero es exclusivamente para veteranos, pero que si tú vas a vender tu propiedad, ¿okay?, de aquí a 5 años, tú le puedes ofrecer a ese comprador que siga pagando tu hipoteca a ese interés bien bajito que conseguiste, y no tiene que volver a pagar gastos de cierre, no tiene que volver a empezar, ¿verdad? Siempre y cuando FHA lo cualifique y le dé esa aprobación. Pero eso es un beneficio, ¿verdad?, que es súper ventajoso para los que están comprando, porque se puede acoger ya a ese interés bajito. Se ha pagado parte del principal, entonces pues ya ese préstamo va más adelantado.
Así que eso es uno de los beneficios, ¿verdad? Del préstamo eso FHA. es un beneficio ¿verdad? En todo caso que ese dueño de propiedad tiene su hipoteca FHA y compró cuando los intereses estaban bien bajitos, Claro. ¿ves? Y entonces si en la actualidad los intereses están 2 o 3 puntos por encima, pues obviamente ese vendedor tiene una ventaja sobre las demás propiedades que se están vendiendo, porque si el cliente cualifica, pues puede asumir esa hipoteca, ¿verdad?, que él tiene ahora mismo. O sea, que eso es un atractivo, ¿verdad? Una persona que tiene una hipoteca FHA que va a vender una propiedad. Sí, también en el sentido de que el préstamo FHA tiene un seguro hipotecario que paga mensual y en algunos casos ese pago mensual es hasta cierta cantidad de años. Bueno, ya el pago del seguro hipotecario Es por la vía del es por la préstamo. vía del préstamo. Lo que sí es que a manera que va reduciendo la deuda, la cantidad que paga pues va bajando. Va reduciendo el seguro mensual. El seguro mensual. Pero sí, el seguro hipotecario lo paga por la vida del préstamo. Sí. No, y el asunto también, que esos son unos grandes beneficios, por ejemplo, eso que tú dices, las personas que compraron en la pandemia, Sí. Bien cerquita de la pandemia, Exacto. compraron a Los unos intereses intereses estaban Al 2%. 1%, Súper bajo, 2%, súper bajo. bien bajo, y tienen una ventaja competitiva ahora mismo Ahora mismo, con seguro. estar 6 y un cuarto, ¿no? Tienen esa gran ventaja y muchas personas Lo de esto no se desconocen, habla. no saben, Sí, De esto no saben. se habla. Eso es Sí. una forma de promocionar, Claro. ustedes como corredores, de poder promocionar la venta de esa propiedad. Si ustedes pueden identificar que es un préstamo FHA, un interés bajito, ¿verdad? Es una gran Puede ventaja. asumir la Claro. deuda. Eso es positivo tanto para el vendedor, pero más para el comprador. Correcto. Hoy día, que Sí, puede sí, asumir. sí. Ujú. Pero eso es algo, sí, como tú dijiste, Pedro, que la gente lo desconoce. O sea, que el préstamo FHA lo puede asumir y pues nada, no se toca y es bien, es raro a la vez que vemos transacciones así, asumiendo hipoteca FHA, es bien rara a la vez ¿verdad? En todos los bancos. Eso era como en aquella época, en los años 90, finales de los 90, los streamlines, Sí. que aquí la banca hipotecaria cerraban 2 billones, 3 billones de dólares, buscando un refinanciamiento de una hipoteca que estaba al 7, al 8%, la refinanciaban al 4% y eso representaba un ahorro Sí. increíble. Sustancial. Mucha gente bajó de 30 años a 15 porque Pagando lo al mismo. bajar tu interés tan bajito, eso fue una maravilla en ese tiempo. Claro, Sí. y ahora es al revés. Ahora el que tuvo la ventaja de comprar en la pandemia Sí. puede pasarle ese beneficio al comprador que Exacto. pueda beneficiarse de ello, porque también tiene que cualificar Claro. para el préstamo por FHA, pero es una gran ventaja porque tienen ahorro, gasto de cierre, se ahorra un montón. Sí, en la cuestión del pago también, el interés, pues obviamente, pues si tú vas a comprar la propiedad del vecino y la tuya tiene un interés mucho más bajito, pues Claro. mira, o sea, vas a tener un pago más económico que las demás propiedades, que tal vez, ¿verdad? Si comparas por precio y demás, pues vale la pena, o sea que eso es un tema que no mucha gente conoce. Y sí, no, eso no, bien poco Sí. tema de conversación, Exactamente. pero es bien importante. Sí. O sea que el préstamo FHA, como estamos hablando, tiene muchísimos beneficios si lo comparáramos, ¿verdad?, con el préstamo convencional. Así Exacto. que el préstamo FHA también en términos de la persona dar el pronto, mencionabas que es un pronto, ¿verdad?, Sí, más módico, más... Por ejemplo, en el préstamo FHA, lo mínimo que el cliente da de pronto es un 3.5% versus un préstamo convencional que tienes que dar un 20% de pronto. ¿Ok? Y en términos generales hay personas que yo cualifico y solamente me van a cualificar por un préstamo FHA, ya sea por el dinero que tienen disponible para dar de pronto o por su crédito, ¿verdad? Porque FHA en términos de crédito es mucho más flexible, ¿verdad? En términos de su puntuación de crédito puede aprobar clientes que tienen un credit score más bajito. FHA también te permite que parte del pronto y gastos de cierre sea donado, ¿verdad?, por un familiar. Inclusive también te permite aportaciones de parte del vendedor para cubrir gastos de cierre. ¿Okay?
Todas estas cosas pues se unen para que entonces más personas puedan cualificar por un préstamo FHA y convierte el préstamo convencional, ¿verdad? Que un poco más complicado, ¿verdad? Para poder cualificar. Más costoso. Más costoso. Sí. Por eso es que entonces ahí hay que tener en mente que si ese cliente cualifica para una hipoteca FHA, lo que es la propiedad, pues también hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Cuando hablamos de una casa versus un condominio, ¿verdad? Por la sencilla razón que los condominios, pues, es otra manera diferente de cualificar. Y tiene que estar el condominio aprobado por FHA, ¿no? Para poder entonces tener el préstamo. Sí, FHA para garantizar un préstamo en un condominio tiene unos requisitos que el condominio tiene que cumplir. Ya ellos tienen un listado de condominios aprobados, que eso lo puedes buscar, ¿verdad? Online, y eso es fácil que puedas accesarlo. Y le exige unos requisitos que tiene que tener en relación a lo que son las cuotas de mantenimiento, las reservas que tiene el condominio, los seguros, ¿verdad? Que tiene el condominio, el seguro que tiene la asociación de residentes. Pues, y a diferencia de una propiedad, pues es que la propiedad está en condiciones habitables para que pueda ser habitada, obviamente. En términos de reparaciones, si hay alguna reparación, pues habría que hacer esa reparación y que no tenga problemas en términos legales y demás. Pero ¿verdad? Que casi todas las propiedades pudiesen cualificar por un préstamo FHA. Sí, con relación a eso, estoy mirando aquí la cantidad de antiguamente había muchos condominios que estaban en el listado de FHA. Sí. Actualmente hay 54. 54 en todo Puerto Rico. En todo Puerto Rico. Sí. Hay 15. Es bien poco. Sí, bien poco. limitado. Es súper poco, es bien limitado. En Bayamón hay 15, en Carolina hay 11, en Gurabo hay 2, en San Juan hay 17, Vega Baja 2, Caguas 3, Guaynabo 2, Humacao 1 y Trujillo Alto 1. Y antiguamente eran cientos. FHA también tiene la preocupación de que como su préstamo es exclusivamente para residencia principal, si vemos un condominio con un alto volumen de alquileres, que eso es una información que provee el administrador, pues automáticamente es un riesgo para FHA y FHA dice, ese préstamo yo no lo quiero porque yo estoy dando préstamos para que esa persona sea su residencia principal. Correcto. Que no haya espacio para alquiler, ¿verdad? Ni para otro propósito que no sea el de que sea su residencia principal. Así que eso es parte, ¿verdad?, de por cuál los condominios han disminuido la cantidad de condominios aprobados. Sí, y te das cuenta también el financiamiento de condominio, ¿verdad? Por esa razón de que FHA está un poquito limitado el financiamiento de los condominios, pues entonces tendría que ser un préstamo convencional el que esa persona utilice y mínimo debe tener por lo menos un 10% de pronto para hacer un financiamiento. Más los gastos, ¿no? Más los gastos de cierre. Hay otros casos, ¿verdad? Que dependiendo, nosotros como banco tenemos que evaluar cada condominio. Hay un cuestionario que la administración del condominio nos completa, se le piden documentaciones, evidencia de los seguros y demás, y entonces ahí con unas guías que tenemos, pues podemos determinar cuánto es el máximo de financiamiento que se pueda dar. Pero por lo menos un 10%, hay condominios que ni para ese financiamiento, o sea que el cliente tendría que dar más de pronto. Ningún condominio, hoy día supongamos que este condominio no cualifica para FHA, no se puede, yo sé que antes tú podías solicitar, llenar unos documentos y hacer, ¿verdad? Que una cualificación para el condominio, ya eso no es algo que se está viendo. No se está viendo, pero sí se puede hacer. La administración del condominio puede solicitar a FHA que le apruebe el condominio para financiamiento. Ellos le van a pedir, ¿verdad?, unos documentos, en términos documentos legales que tiene la Junta y demás, pero sí se puede solicitar. ¿Son procesos que toman tiempo, a tu experiencia? Yo he tenido casos que en 2 meses, ¿verdad?, se puede lograr una aprobación.
O sea, pero sí, la administración tiene que estar, ¿verdad? Cooperadora. Cooperadora. Sí, porque... Y eso yo entiendo que eso es un beneficio que también para todos los residentes le conviene. Claro. Que el condominio tenga una garantía por FHA. O sea, va a haber más movimiento de venta de Correcto, propiedades. correcto. Eso hace que mucha gente interese comprar en ese condominio, lo que puede hacer que aumenten Los valores. los valores. O sea, que sí, yo entiendo que ¿verdad? Lo que son las juntas de residentes y demás deben enfocarse Promover. en eso para que lo logren. Sí, es un Conviene a beneficio todas, para o todos. sea, A todo el conviene mundo para le todos, conviene. la industria completa, o sea que Miren, sí. lo otro bien importante de FHA, dentro de la cantidad inmensa de beneficios que ofrece, es el límite por pueblo, el límite de hipoteca máxima por pueblo. Ajá. Y también sabemos que es por una unidad, 2 unidades, 3 unidades, hasta 4 unidades. Y en 4 unidades es una unidad multifamiliar en la cual él tiene que vivir una, ¿correcto? Para FHA, sí, tú puedes comprar una propiedad hasta máximo de 4 unidades de vivienda, siempre y cuando vayas a vivir una unidad como residencia principal. Eso pues es muy bueno porque le trae unos beneficios de Claro. que puedas generar un ingreso de renta con las otras unidades. Así que esa renta de seguro te paga la hipoteca y te sobra para tener un ingreso adicional Correcto, pero tiene que cumplir con el requisito de vivir una. de vivir una. Entonces los límites, por ejemplo, para tener una idea, en Las Piedras, una unidad familiar, $690,000 es el límite. Sí. Pues, Que es Eso es increíble. todo. Cualquier propiedad cualquier- que quiera cualquier comprar, propiedad. te lo Cualquiera entra por cualquier FHA. propiedad. Si tiene 2 unidades de vivienda, $883,000. sí, o sea, con esos máximos de préstamo, no hay excusa. Todas las propiedades, por ejemplo, en Las Piedras, estoy seguro que todas las propiedades allí cualifican por un préstamo. Sí. Correcto. FHA. Claro Mira, que sí. Las Marías, 524,000 en unidad unifamiliar. Ajá. Y 671 en una unidad de 2 familiares. De Y dos las unidades. si son 3 unidades o 4 Eso unidades, va va aumentando. aumentando. Sí. O sea que el programa es impresionantemente inclusivo para que muchas personas se puedan beneficiar de él. Sí. Yo diría que el beneficio más marcado cuando nosotros trabajamos, ¿verdad?, en el banco, la cualificación de los clientes, es la cuestión de la flexibilidad en la aprobación de los préstamos FHA, que te permite llegar un poco más allá en los parámetros que nosotros utilizamos para cualificar un cliente, lo que es deudas versus ingresos, pues te permite unos porcientos mucho más altos que podamos aprobar un préstamo versus los demás tipos de financiamiento. O sea que eso pues cuando tú te reúnes con el banquero hipotecario, pues o sea, te va a orientar, ¿verdad? Y te va a dejar saber el tipo de financiamiento que más te convenga a ti. ¿Okay? Eso es importante. Claro, va a depender que si rinde planillas, si son empleados por cuenta propia, ¿verdad? Tienen diferentes requisitos Exactamente. para cualificar. Ujú. Pero tiene su, ¿verdad? Eso iba a sus preguntar yo, directrices. porque un comprador, entonces, si yo estoy comprando una propiedad y voy a comprar primera residencia, ¿por qué comprar convencional? Ok, En vez te de puedo- comprar por te puedo dar FHA. un- Para todos los que nos están Ok, escuchando, sí, te ¿verdad? Y puedo dar puedan saber. un ejemplo clásico es, si tú tienes tus ahorros, ¿verdad? Y puedes dar más de un 20% de pronto, pues tal vez a ti te conviene mejor hacer un préstamo convencional. ¿Por qué? Porque entonces ya el préstamo convencional, cuando tú das un 20% de pronto, no tienes que pagar seguro hipotecario dentro de tu pago mensual. El préstamo FHA sí, ¿verdad? Te presta un % mayor, tienes que dar menos pronto, pero dentro de tu pago tienes un seguro hipotecario que cobre FHA, que la vas a pagar por la vida del préstamo. En el convencional no. Así que eso es algo que nosotros analizamos el cliente. Si el cliente tiene, ¿verdad?, unas buenas reservas, unos buenos ahorros que pueda dar ese 20% de pronto, pues tal vez entonces ahí le conviene entonces mejor hacer un préstamo convencional. Sí, es cuestión de poder sentarse, ¿verdad?, con ustedes y poder entonces analizar, dependiendo de, ¿verdad?, de su situación financiera, cuál de los dos Hay entonces. que ver el perfil del comprador Sí. para uno determinar cuál del Aquí tipo tú de los sabes préstamos le conviene. que todos los clientes son diferentes y eso es un mundo. Tú sabes, todos los días encontramos a clientes nuevos totalmente diferentes y sí, es evaluarlo. O sea, lo que son, o sea, las cosas importantes aquí es los ingresos que tú tengas,
las deudas y cuánto dinero tú tienes ahorrado para poder comprar la propiedad. Eso es los puntos más importantes que nosotros debemos tener para poder ayudar a... Y hago esta pregunta porque muchos compradores se enfocan más en cuánto es el interés, que el interés es más bajo y por eso pues, entonces me voy a ir por FHA. Y probablemente cumple con los requisitos que acabamos de hablar ahora y se puede ir por convencional, pero está pensando que el interés de FHA. Sí. Sí, mira, precisamente hoy yo atendí a un cliente que me trajo esas opciones. El cliente vendió una propiedad y tiene, ¿verdad? Tiene dinero para darle de pronto y él me está hablando todo el tiempo del préstamo FHA por eso mismo, porque el interés, porque sí, el interés es más económico, esto, ¿verdad? Y cuando sacamos a los números, que yo le dije, pues mira, el préstamo convencional, la mensualidad, o sea, tu pago mensual van a ser $60 menos, aunque tienes un interés más alto, pero no tienes que pagar el seguro hipotecario, vas a pagar $60 menos mensuales que el FHA. Wow. Y él estaba enfocado en el interés, pues sabes que los anuncios y demás, a todos los clientes les llama la atención el interés. El interés. Por eso lo menciono, porque es importante que sepan esta parte de poder sentarse y analizar que no es tan solo el interés. Y no necesariamente tú hacer una hipoteca, el interés más bajito es el mejor negocio para ti. Correcto. O sea porque tú sabes que eso lleva otras cosas, ¿verdad? El banco te puede dar una tasa de interés bien competitiva, baja, pero los gastos de cierre van a aumentar, ¿ves? Y cuando hacemos la matemática, pues, ¿verdad? Que llegamos a los números, comparamos una hipoteca con otra, tal vez entonces no te conviene hacer una hipoteca FHA al 4.75 porque tienes que dar tanto de gastos de cierre que no es negocio para ti, ¿ves? Mira, vamos a tener, para hablar de veteranos, vamos a tener que dejar este tema hasta aquí. Para los próximos episodios, la diferencia entre el APR y el APY. Que esa es la tasa de interés real del APY. El préstamo 203K de FHA, que ese es muy bueno. Que es una maravilla porque te facilita la parte de la reparación para la cantidad de unidades que están con reparaciones. Y tercer tema, el FHA Boricua. Que también es otra cosa, otra alternativa de financiamiento. Esto es un mundo. Sí, es así. Como hemos hablado, hay muchas similitudes, como decía la licenciada, entre lo que es el préstamo FHA y lo que es el préstamo veterano. Desde el punto de vista del proceso, de la estructura del préstamo y de las ventajas que representa para las personas que cualifican. La diferencia entre el FHA principal y veterano es que FHA es para todo el mundo y veterano es para personas que están activamente en el ejército, retirados, reservistas, viudas y todo lo relacionado con la milicia. Correcto. Que agradecemos, aprovechamos esta ocasión para agradecer a todas esas personas que sacrifican de su vida, de su tiempo con su familia para dar esa entrega y entregarse por el beneficio de todos nosotros. Los que no podemos hacerlo por la edad o lo que sea, agradecemos infinitamente ese servicio que dan esas personas, que es el sacrificio, a veces dan el sacrificio mayor. Eso es así. Volviendo a esto, pues el FHA, como dijimos, es de todos, el veterano es de los veteranos. ¿Qué tiene que hacer un veterano para solicitar o tener la posibilidad de tener un préstamo veterano? Mira, primero que todo, el veterano tiene que cualificar, ¿verdad? Tiene que llevar un tiempo activo en la milicia para poder cualificar para un financiamiento por veterano. El primer paso que debe hacer un veterano, ¿verdad? Si lleva tiempo o es retirado, o demás, es entonces solicitar a la misma agencia veterano el certificado de elegibilidad para préstamos de veteranos.
Eso es un certificado que nosotros en el banco utilizamos, ¿verdad? O vemos ahí si ese veterano cualifica para un financiamiento por veterano, y ahí me dice hasta qué cantidad puede cualificar. Me dice, o sea, me da como un resumen, ¿verdad? De que ese cliente, ese veterano es elegible. Si no tuviese ese certificado de elegibilidad, yo puedo, ¿verdad?, hacerle esas gestiones al veterano con la forma DD214, que eso es una forma, ¿verdad?, que el veterano le da, es también como su tarjeta, ¿verdad?, de los servicios que él ha brindado a la milicia. Con eso, pues también nosotros podemos hacerle esa gestión al veterano. Ya que sabemos, ¿verdad?, que el veterano es elegible por estas cartas, estas certificaciones, pues el próximo paso sería orientarse, ¿verdad?, con el banquero hipotecario. El banquero hipotecario le va a decir, ¿verdad?, hasta qué cantidad él puede cualificar. Las cosas bien importantes, ¿verdad?, o el beneficio mayor que tiene el préstamo veterano es que nosotros le podemos prestar hasta el 100% del precio de venta. Aquí no tiene que pagar, no tiene que dar pronto, ¿okay? Solamente los gastos de cierre. En este caso, solamente el veterano aportaría los gastos de cierre. ¿Okay? Y el funding fee. Es parte de los gastos de cierre. El funding fee es un seguro que cobra veterano, ¿verdad? Dependiendo el veterano también, ¿verdad? Porque hay veteranos que no tienen que pagar el funding fee, que eso te puedo mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, un veterano que está pensionado, ¿verdad? Ya está fuera, ¿verdad? Y recibe una pensión por disability o service connected ya a full, está exento de pagar el funding fee. Así que ese tiene un beneficio mayor adicional a los demás veteranos. Y bueno, y el veterano tiene beneficio solamente por eso, sobre todo, o sea, sobre todo los clientes que van a comprar una propiedad. Se te financian el 100%. Solamente paga gastos de cierre. Veterano no te cobra seguro hipotecario en la mensualidad, como estuvimos hablando en el préstamo FHA, que tienes que pagar mensualmente hasta que tú saldes del préstamo un seguro hipotecario. Veterano no te cobra ese seguro hipotecario, ¿okay? Que eso es otra de las ventajas. En términos de, si lo comparamos con FHA, también es un préstamo que es bastante flexible para aprobación, ¿okay? Porque esto nosotros lo vemos que esto es, o sea, es un beneficio que tiene el veterano, ¿verdad? Que el gobierno le está dando ahora mismo para que pueda comprar su propiedad por el tiempo que ejerció en la milicia, obviamente. O sea, me parece excelente. Sí, claro. Inclusive para el CRIM también el veterano tiene un beneficio adicional. Cuando el ciudadano tiene un tope de 15,000, el veterano puede llegar hasta 20,000 del valor contributivo. Así que es un beneficio adicional que le puede ahorrar en su pago mensual, en no tener que pagar las contribuciones de la propiedad. También. Sí. Y con relación a lo que mencionabas ahorita, el certificado de elegibilidad, el veterano lo puede utilizar en una jurisdicción siempre para su residencia principal. Siempre. En una jurisdicción, pero si se muda y mantiene esa propiedad, la diferencia del tope del certificado de elegibilidad menos la hipoteca que ya tiene en la propiedad, lo puede utilizar para comprar otra propiedad, pero que tiene que ser residencia principal nuevamente. Principal. Aquella la primera se convierte en inversión. Ajá. Y la segunda se convierte en su residencia principal. Si la mantiene, ¿verdad? Pues sí. Obviamente eso te va a limitar un poco la garantía del préstamo, hasta qué cantidad puedes llegar, pero sí, puedes tener 2 hipotecas por veterano a la misma vez, activas a la misma vez. Correcto. O sea que son una serie de ventajas que tienen los veteranos por las características que ya hemos comentado. Lo importante es la información, estar bien orientado, estar bien consciente de cuáles son los alcances de los beneficios, también los alcances de sus responsabilidades desde el punto de vista de cualificación, tiene cualificar por crédito y por ingreso. Claro. Yo creo que hemos resumido bastante
porque básicamente la mecánica de FHA y VA, veterano, es bien parecida. En términos de la cualificación, sí, se considera ingresos versus las deudas ¿verdad? Y se cualifica el veterano. Pero aquí distinto al FHA, y corríjanme, FHA tienes solamente una propiedad y es tu primera propiedad. Sí. Pero veterano, por el ejemplo que acaba de dar Pedro, puedes tener dos propiedades. Eso lo permite porque en muchas ocasiones tú estás activo, estás en Puerto Rico y te activan para irte a una base fuera de Puerto Rico, entonces le permite al veterano poder también obtener una propiedad cuando ha sido relocalizado a otra base dentro, ¿verdad?, de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Y esa primera propiedad la puede alquilar. Correcto. Sí, la puedes alquilar. Con eso no tiene ningún problema, la puede alquilar. No. Pero en el caso de FHA, la persona puede comprar más de una propiedad, más de una propiedad que tenga más de una unidad de vivienda. Sí, correcto. O sea, que puede tener hasta 4. Sí. Bueno, como me preguntaste FHA, estamos cambiando un poquito de tema, pero quería hacer, antes de terminar, una aclaración. FHA tiene unos requisitos en cuanto a tú tener otra propiedad por FHA, ¿no? No es que no puedas, ¿verdad? Pero tiene unos requisitos que el cliente, ¿verdad?, el comprador tiene que cumplir. En términos de que tu familia aumentó de tamaño, por ejemplo, ¿ves? Y si tú vivías en una casa de un cuarto, ya tienes 2 hijos, pues obviamente no pueden vivir todos ahí. Tienes alguna condición, ¿verdad? Que tal vez tenías una casa, vivías en un apartamento de escaleras y ya no puedes subir o bajar escaleras. O te relocalizan, podría ser un préstamo FHA. Si se cae sería la exención a la regla. La regla general es que es una sola, pero hay ciertas situaciones particulares que ya están determinadas previamente. Y eso pues el banco, ¿verdad? Tiene que evaluarlo. Y pregunto porque sé que muchas de las personas que nos escuchan tienen estas inquietudes o estas dudas, ¿verdad? Así que por eso lo traigo al tema para poder entonces aclararlo, ¿no? Que sepan que es algo que depende. Una posibilidad. Es una posibilidad. No es la norma y el banco pues tiene que evaluarlo, obviamente, porque FHA pues así lo exige. ¿Sabes? Y porque también, el propósito principal de FHA es que tú vivas la propiedad. Que tengas una propiedad. Exacto, que tengas una así que te está ayudando para que puedas tener tu casa. O sea, si ya tú lo vas a utilizar como un negocio que la vas a alquilar, pues ya no cumple el propósito por el cual se hizo el préstamo. Y eso es lo que el banco tiene ¿verdad? Que asegurarse de eso. Para cerrar con veteranos, también hay confusión en el mercado en cuanto a los condominios. Sí. Veteranos tiene su listado de condominios aprobados y FHA tiene otro listado que ya dijimos que tenía 54. Sí. Veterano tiene un listado totalmente diferente para condominios. Totalmente diferente. Me ha pasado también que veteranos salen a buscar propiedades y eso lo desconoce mucha gente. Por desconocimiento dicen, no, es que esto no cualifica para un financiamiento de FHA, o sea, y ellos asumen de que tampoco cualifica por veterano. Pero no, veterano tiene un listado diferente al de FHA y sí, veterano tiene bastantes condominios aprobados en Puerto Rico que se le puede dar financiamiento. Beneficio adicional. Sí, el tiempo nos traiciona, que hubiese sido interesante, pero para la próxima. Esos datos anótalos para mencionarlo el próximo. Sí, lo que hemos visto es que cada caso es particular, que cuando usted como comprador tenga dudas, siempre llame porque cada caso es particular y hay excepciones para todo y a veces uno, ¿verdad?, piensa que no cualifica y sí, mira, ahí está el producto para ti. Correcto. Sí. Bueno, pues un placer. Gracias por tenerlos aquí. Gracias, licenciado. Licenciado Luis Alsina y licenciada Vanessa, que eres Yo soy licenciado también. Sí. Licencia de conducir. Exacto. Licencia de conducir y licencia para ejercer como originador hipotecario. Licenciado. Así que gracias, me toca también. Gracias, Luis. Gracias, licenciado. Gracias, Mariela, por la aquí. invitación. Y para todos los que nos están escuchando y viendo, muy importante, ¿dónde te consiguen, Luis? Pues mira, Mariela, a mí me pueden conseguir el número de teléfono, el 787-647-6795. Luis Alsina, originador hipotecario de Fenby Mortgage. Gracias, Luis. ¿Y Vanessa?
Hola, y la licenciada Vanessa Alcira, me pueden llamar al 787-647-1636. Cualquier duda, cualquier consejo que necesiten, orientación, pues estoy allí a la orden. Claro que sí, ya saben, a todos los que nos están escuchando se pueden comunicar con ellos. Pedro, gracias una vez más. Así que así hemos llegado al final. Los préstamos FHA y veteranos no son préstamos complicados, son préstamos que simplemente requieren atención a los detalles. Con una buena guía financiera y legal pueden ayudarte a alcanzar esa meta que tanto anhelas. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Cada conversación está pensada para inspirarte y ayudarte a tomar decisiones más seguras y conscientes sobre tu hogar e inversión. Síguenos en Spotify, YouTube y redes sociales para seguir creciendo juntos. Y si conoces a alguien que esté por comprar o vender, compártelo, porque saber más siempre vale más. Gracias y hasta la próxima.